נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. La autoexégesis de Dios. Nadie puede interpretar a Dios, solo Dios mismo. Nadie es nadie. Esta lección no está diseñada para hacer un estudio profundo y docto. Está diseñada para examinar las evidencias que convencen que Jesucristo es Dios manifestado en carne. No permita que esta lección le informe, sino que también le estimule y le motive a comprender la naturaleza de Dios. Y recuerden las palabras de Jeremías 9:24, por favor. Jeremías 9:24. Léame por favor Jeremías 9:24. Rápido me trajan con su Biblia. Vamos a ver, 9:24, vamos a ver, ¿no, Freddy? Dice así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano Freddy. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Alábese en esto el que tiene que alabarse, en invertir toda su energía en conocerme y entenderme, invertir todo su tiempo, parafraseando, dice el texto. Hay muchos versos en esta lección que uno no puede estudiar a profundidad en una sesión. Será mejor leer el pasaje y brevemente tomar nota del contexto. No estoy haciendo el esfuerzo de un estudio exhaustivo de la vida de Cristo, sino que mi interés es ver de la manera más simple posible de lo que Jesús hizo y dijo de sí mismo y del significado de su obra. O sea, yo siempre les exhorto que tomen cada uno de estos pasajes que yo voy a citar y se den a la tarea, ¿verdad?, de estudiar cada uno de estos pasajes. Hagan un exégesis de cada uno de los pasajes. Si ya conocen el pasaje, siempre síganlo trabajando, porque siempre seguimos escarbando y hay más luz que vamos a salir, va a salir arriba. ¿Estamos claros? Recuerden, en primer lugar, en el Antiguo Testamento no se conocía de la revelación directa de Dios. Tampoco se conocía la verdadera identidad del Padre. Era un misterio para la mente de los hebreos. Ni aún su nombre se conocía en toda su amplitud. Existían muchos títulos que el Señor ostentó, pero no correspondían a la verdadera revelación o esencia divina. ¿Estamos claros? Cuando la gente dice Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Kadosh, Jehová Nisi, debemos de entender qué es lo que significa cada uno de ellos. Fue la forma que se manifestó el pueblo hebreo. ¿Estamos claros? Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Jehová Rafa, tu sanador. ¿Estamos claros? Y de esa forma es que se le manifiesta al pueblo, porque mira las obras que Dios hace a favor de ellos. ¿Estamos claros? En segundo lugar, por esta causa, es que el profeta Isaías, rápido, 45:15, dice, lo cito: verdaderamente, tú eres Dios que te encubre, Dios de Israel que salva. A Moisés le dijo, no verás mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. También al Padre que me envió ha testificado de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37, 6:46. Dice Isaías. Sin embargo, tú eres un Dios invisible, Dios salvador de Israel. Un Dios invisible, un Dios que te esconde, otra versión. ¿Estamos claros? El Dios de Israel. En Juan 5:37 Cristo dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha oído su voz, nadie ha visto su aspecto, nadie es nadie. ¿Estamos claros? Nadie. En tercer lugar, en la Biblia aparece una lista de textos
que nos hablan de que Dios es invisible. Romanos 1:20, hermano Cáceres. 1 Timoteo 1:17, hermano Freddy. Hebreos 11:27. Y que Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, hermano Eric. Primero, porque Él es espíritu. Y segundo, porque hasta el establecimiento del nuevo pacto llegó el tiempo de la revelación más gloriosa de todos los tiempos. Corintios 4:4 nos dice que Cristo es la imagen misma. Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen misma de la gloria divina, del resplandor de la gloria divina, del carácter de Dios. Cristo mismo, hasta en el nuevo pacto, hasta que Él viene en persona, hace una exégesis de sí mismo. ¿Estamos claros? Hasta entonces. Dice, por favor, vamos, Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. 1 Timoteo 1:17. Debemos honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios, así sea. Hebreos 11:27. Todos estos textos son paralelos con lo que queremos hablar de que Él es el Dios invisible. En cuarto lugar, el Evangelio de Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya saben que la palabra huíos no aparece. ¿Estamos claros? Me van buscando la versión. El Evangelio de Lucas afirma: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelarlo. Lucas 10:22, trabájenme rápido con el texto. Mano Cáceres, usted. Lucas 10:22. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Tan claro, ¿verdad? Nadie sabe. Y aquí es cuestión de que solo Dios quiera autorrevelarse y a quien Él le da la gana. ¿Estamos claros, hermano? ¿Ah? Eso lo determina Dios. Aquí nadie puede venir y querer hacer un estudio cristológico a la brava. Aquí una cuestión de venir y sacar en orden ahí cronológica todos los textos donde se habla de la divinidad de Cristo y comenzar a parir ideas. ¿Estamos claros en eso? Aquí no es cuestión de buscar textos donde aparentemente son paralelos y venir a hablar cosas aquí que no van con el texto, están fuera de contexto. Necesitamos hablar con base, recuerden. Si vamos a hacer una cristología, tenemos que ser serios, lleva tiempo, hay que examinar los textos. Necesitamos ordenar bien el tema. Necesitamos ver cada uno de los textos y trabajarlo, hermano, con guantes de seda. Así es, hermano Cáceres. Hay que quitarse, como dicen, metafóricamente hablando, la sandalia, porque estamos entrando a terreno santo. ¿Estamos claros? Estamos claros en eso, ¿verdad? Cristología. Recuerden, porque después de este tema vamos a abordar la impecabilidad de Cristo. Recuerden, es otro de los temas que vamos a abordar. Hermano, en quinto lugar, en el antiguo pacto, nadie conocía la verdadera identidad del Padre. Permaneció oculta hasta que apareció en el Señor Jesucristo, manifestado en carne. Observemos lo que dice Mateo 16, 13 al 17. Quiero leerlo textualmente según la versión 60. Me lo busca, hermano Freddy. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo y se vuelve hacia sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Observemos que hasta aquí nadie conocía la verdadera identidad del Padre. Permanecía oculta. Ni aun los discípulos lo sabían. Fue solo hasta que el Espíritu Santo de Dios utilizó a Pedro y movió sus labios para dar esta afirmación: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que la verdadera identidad del Padre solo se conocerá por medio de la revelación divina. 16 y 17 de ese capítulo quiero nada más, del capítulo 16. ¿Vamos? 16 y 17. Sí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Hermano, Cristo, mira, se imaginan, queda viendo a Pedro, dichoso, porque acaba de hablar mi Padre. Solo ha sido el parlante nada más de él, le dice, ya la bocina de Dios. Porque esto no proviene de carne y sangre. Nadie puede saber esto, ¿estamos claros? Una revelación, hermano. Para revelarse, Dios el Padre determinó manifestarse en un cuerpo de carne y sangre. Hebreos 2:14. En semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3, Isaías 9:6, Juan 1:1, 1:14, 1 Timoteo 3:16, Hebreos 2:9. Jesús nació con semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Jesús entonces es Dios manifestado en carne. Timoteo 3:16. Jesús no aparece en el escenario humano como un representante de Dios, sino como Dios mismo, manifestado como hombre. Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que Moisés no pudo ver, aunque se sostuvo como viendo al invisible. Sí fue visto por los discípulos de Jesús, y nosotros tenemos la promesa de verlo en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. ¿Estamos claros? Hebreos 1:3, por favor. Vamos, en esa versión, hermano Freddy. 1:3. Dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ustedes están claros, ¿no? Él es el resplandor de la gloria de Dios, el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Ustedes están entendiendo eso? Amén. ¿Ah? ¿Quién es el que sostiene todo lo que ustedes miran? Cristo. Todo lo que estudian los astrónomos. ¿Quién lo sostiene? Él. De Él está hablando. ¿Estamos claros? Dios manifestado en carne. Juan aclara esta situación en su evangelio. Cuando allá en Juan 14, 7 al 10, Jesús dijo a sus discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, nadie llama al Señor, a Jesús, sino es por el Espíritu, recuérdenlo. Muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:8. Oiga bien, Felipe no era trinitario, ¿estamos claros? Felipe no está haciendo una pregunta como trinitario. La herejía de la Trinidad brotó en el siglo III, se desarrolló en el siglo IV y tomó forma definitiva solo hasta el siglo V de nuestra era. Hay dos errores que aparecen en la historia de la doctrina del trinitario y del unitario. El trinitario comete el error de enfatizar la distinción que hay en la deidad hasta el punto que se ve la pluralidad como tres dioses separados y distintos. El unitarismo incluye el concepto de distinción y excluye el concepto de distinción y enfoca la atención exclusivamente en la unidad de Dios, el Padre, y considera a Cristo y al Espíritu Santo menos que divino. Felipe simplemente quería saber sobre la identidad de Dios, el Padre. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? Juan 14:9. Felipe pregunta por el Padre. Jesús le responde, escuchen: ¿no me habéis conocido? ¿No me habéis conocido? Si Jesús no fuera el Padre, le hubiera respondido: y no le habéis conocido. Pero no dice ese el texto. Léanmelo por favor, 14:9. Vamos, hermano Cáceres. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y
no me conoce, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Todavía no me conoce, le dice, está claro. Vamos, de esta versión. Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Muéstranos al Padre. Felipe, ¿qué te pasa? Tanto tiempo ha estado conmigo y todavía no me conoce. No le dice todavía, no lo conoce. No le está diciendo, no me conoce. El problema de los trinitarios es que no pueden aceptar que el Dios único y verdadero esté escondido en la persona de Jesús. Pero Jesús mismo lo aclaró. El que me ve a mí está viendo al Padre. Es decir, que Jesús es el Padre, no una persona distinta. Sin embargo, para darle mayor claridad a Felipe, Jesús lo enfatizó en el verso 10. Me lo buscan, me lo tienen listo, yo le aviso. Lo leo en la versión 60. ¿No crees que yo soy? Este es el título de la deidad que solo Jesús puede ostentar. En el Padre y el Padre en mí. La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mano Cáceres, 14:10. 14:10 de Juan. Juan. ¿Acaso no cree que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Mano Freddy. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Imagínense cuando le dice que no crees que el Padre mora en mí. Mano Lester, cuando el Espíritu Santo toma a un gentil, lo regenera, lo salva. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Se incorpora en él. O sea que llega a ser templo del Espíritu Santo. Y Él llega a ser morada permanente en cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Y cuando Cristo le dice que no entiendes que Él mora en mí, permanentemente y para siempre, siempre estuvo en Él. ¿Estamos claros en eso? Siempre, recuérdenlo. Los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres ni personas distintas, sino manifestaciones o oficios o roles que desempeña el único Dios en el plan de redención. Como Padre es el Redentor y sustentador. Como Hijo es el hombre perfecto, la manifestación de Dios en carne, que se ha constituido en nuestro Redentor y sustituto. Y como Espíritu es el Consolador que tiene, y el Consolador que llena y habita en nuestros corazones o en nuestra vida. Estos roles de Dios no nos hablan de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Herejía, repito, que fue inventada muchos años después de que la Biblia se terminó de escribir. ¿Estamos claros? Esto surge, recuerden, muchos años después. ¿Estamos claros? El apóstol Pablo, que era un creyente en el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. La unicidad de Dios, o sea, una doctrina apostólica, paulina. La unicidad de Dios, o sea, una doctrina de los hebreos. ¿Estamos claros? Único Dios verdadero, recuérdenlo. Y es la doctrina que nosotros también creemos, la unicidad de Dios. Escribe el apóstol Pablo a los Colosenses diciendo, Colosenses 2, 2 y 3, hermano Cáceres, hermano Freddy, para que sean consolados, según versión 60, sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, 2 y 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros
tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Es sabroso, ¿verdad? ¿El misterio de quién? De Cristo. De Dios. De Dios. Es decir, Cristo. Es decir, Cristo. Vamos. Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él están encerrados todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. El secreto de Dios, que es Cristo mismo. Miren qué rico es eso, hermano. Cuando uno se mete en el estudio cristológico, es sabroso. Y no lo digo para alardear, hermano, pero lleva tiempo uno venir trabajando esto. He predicado algunos temas, tal vez en la marcha ustedes se han dado cuenta, ¿no? Hemos hablado de la deidad de Cristo, de la encarnación de Cristo, pero para venir uno y abordar este tema necesitamos trabajar todos los textos. Recuerden que cuando abordamos cada tema, más cuando hablamos, hermano, de la deidad, ¿se imaginan ustedes? Cuando hablamos de la pluralidad de manifestaciones, necesitamos tener precisión al hablar. No podemos hablar bajo especulaciones, y más cuando se trata de estos temas de la deidad de Dios, ¿se imaginan ustedes? Ni cuando hablamos de la iglesia podemos hablar en base a especulaciones. Estamos hablando del cuerpo místico, de Cristo mismo, ¿se imaginan ustedes? Hermano, la gente habla efectivamente de la iglesia, de la verdadera iglesia que somos nosotros. La palabra misterio significa secreto, enigma, incomprensible. Es algo que está oculto, reservado, escondido para el intelecto. Pero Dios nos la reveló por su Espíritu. Entonces, ¿cuál es el misterio de Dios, el Padre y de Cristo? La respuesta está en Corintios 5:19, segunda carta. Que Dios el Padre estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. No con otro, sino consigo mismo. Estaba reconciliando en Cristo. Esto es, eso sí, que es un verdadero misterio para aquellos quienes Dios no se lo ha revelado, su verdadera identidad, por la dureza de sus corazones. Efesios 4:18. Para ellos esto es un misterio. Cuando ustedes miran en la cristiandad tradicional, ¿no? Y cuando ustedes encuentran en las librerías cristianas que le dicen, ¿no? Y encuentran libros de neumatología, ¿se imaginan ustedes? Y te dicen, hermano, deberías de orarle al Espíritu Santo, porque cuando intimas con el Espíritu y te metes con Él, y cuando oras a Él y le cantas de esta forma, o sea, es como minimizando a Cristo. ¿No han entendido? Es que ellos tienen la doctrina, hermano, católica. 3 personas distintas y un único Dios verdadero. ¿Se imaginan ustedes? Y han apartado y han desplazado al Padre, al Hijo, y muchos se han quedado con el Espíritu Santo, como la mal llamada oración fuerte al Espíritu Santo de los brasileños. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, la gente tiene ignorancia total de lo que es la cristología. Aquellos que hablan mensaje o prédica respecto a Cristo sin conocer a profundidad la cristología es meterse en terreno serio y a grave problema. ¿Estamos claros? 5:19, 2 Corintios, rápido. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. A nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Clase de misterio eso, ¿verdad, Manuel Lester? ¿Ah? Era Dios mismo haciendo toda la obra. Algo que Dios planeó de antes la eternidad. Y cuando planeó esto, Dios determina la pluralidad de manifestaciones, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. La pluralidad de manifestaciones en el Antiguo Testamento, como las teofanías de Dios, ¿se imaginan ustedes? Y Él es el protagonista principal en toda esta historia, hermano. Él mismo. Él está dentro de su programa y al mismo tiempo detrás del telón, viendo todo su programa. ¿Estamos claros? Ese es el gran misterio, hermano, de la piedad. Pablo persiste en afirmar que Jesús es la imagen de Dios invisible, al aseverar en su carta a los Colosenses que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. En otras palabras, todos los atributos de Dios, escuchen, están presentes en Cristo, porque Cristo es el único Dios manifestado en carne. Jesús no es menos que Dios, pues es Dios absoluto y total.
al hablar de los atributos de Dios, nos referimos a su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, eternidad, su inmutabilidad. Por esta causa fue que el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, realizó actos soberanos, exclusivos y potestativos solo de Dios, tales como la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes y de los peces, el perdonar pecados, resucitar a los muertos. Solo Dios es el único que puede hacer eso, ¿no es así? Amén. Hermanos, ¿se imaginan cuando cuando Cristo es tentado? ¿Recuerdan eso? Cuando decimos que Cristo no puede ser tentado, es porque Él no tiene una fuente mala, ¿estamos claros? ¿Fue tentado? Sí. Fue llevado al desierto y Satanás se acercó a tentarlo. Que la tentación de Cristo fue súper mayor que la que tuvo Adán, es un hecho, es un hecho. Porque si se le hubiera aparecido el diablo a cualquiera de ustedes, o se le aparece un día de esto, y te dice, Freddy, vámonos, convertime esa silla en pan, tendría la capacidad de hacerlo. Y el mejor mago del mundo me hace eso. Pero cuando se enfrenta a Cristo, él sabe, Satanás, frente a quién está, estamos claros. Y cuando le dicen, si tú eres el Hijo de Dios, en ningún momento está poniendo en duda él eso, ¿estamos claros? Hay que leer bien el pasaje, interpretarlo en el texto griego. Y lo que le está diciendo es, ya que eres Dios, convierte las piedras en pan, le dice, ¿ya? ¿Se imaginan usted? Hermano, él viene y el tentador cae en su propia trampa. Hermano, Dios no puede ser tentado. Y por eso es que decimos que Cristo no pudo ser tentado, porque Él no tiene una fuente mala como la tenemos todos nosotros, ¿estamos claros? Él no es voluble, no tenía una naturaleza voluble tampoco, recuérdenlo. Cristo no pudo ser tentado. Ese es otro tema que vamos a abordar, recuerden. Al estudiar el término griego, katoikeo, donde se dice, porque en Él habita, la palabra habita, katoikeo, encontramos que esto quiere decir que toda la plenitud, integridad, totalidad, saciedad, exceso de llenura, Dios estaba en Cristo, perennemente, continuamente, perpetuamente, enteramente, no circunstancialmente. Jesús no era ni es Dios por temporada, sino continuamente. Ahí tenía toditita la manifestación. Ahí teníamos, hermanos, al Altísimo mismo, la gloria, la Shekinah de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Teníamos a Emmanuel, Dios, ahí entre los hombres. Hermanos, tenían la gloria de Dios caminando entre ellos. ¿Se pueden imaginar ustedes? Eso es lo que Cristo era, Dios manifestado en carne. ¿Vamos? Porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Por esta causa, la carta a los filipenses dice, me lo tienen, hermano Cáceres, 2, 5 al 8. Versión 60 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo por naturaleza Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Solo Dios, recuerden, es igual a sí mismo y nadie es igual a Él. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos, Cáceres, por favor. 2, 5 al 8. La actitud de usted debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunos predicadores tuercen Filipenses 2, 5 al 8, para enseñar que cuando Cristo vino a la tierra, se despojó a sí mismo de los atributos divinos o del uso de ellos, y que al igual que los apóstoles y profetas, no tenía un poder o autoridad inherente, sino que solamente recibió poder del Padre o del Espíritu Santo para hacer señales. Al enseñar esta doctrina falsa,
Tales predicadores niegan la deidad, divinidad de Jesucristo y caen como los testigos, el hombre más grande de todos los tiempos. ¿Se imaginan ustedes? El profeta de los profetas, el profeta mayor, el profeta más grande, el hombre más sobrenatural, y bajan a Cristo al nivel de los hombres totalmente. ¿Se imaginan ustedes? Dios era en Cristo, vivía en Cristo, obraba en Cristo, hablaba en Cristo, enseñaba en Cristo, anduvo en Cristo. Hermano, es Dios manifestado en carne, ¿estamos claros? El diccionario positivo de Baine dice, morfe, lo de Filipenses, denota la forma o rasgo distintivo, especial o característico de una persona o cosa, según el Baine. Se usa con un significado particular en el Nuevo Testamento, solo de Cristo. Filipenses 2, versículo 6 y versículo 7. En la frase, siendo en forma de Dios, tomando forma de siervo, morfe, es así propiamente la naturaleza o esencia, no en abstracto. Significa, no concreto, el que representa las cosas de una manera diferente de como son en realidad, sino tal como subsiste realmente en el individuo y reteniendo en tanto que el individuo mismo existe. El pasaje ante nosotros, morfesteu, es la naturaleza divina real, inseparable, subsistente en la persona de Cristo. Incluye toda la naturaleza y esencia de la deidad, que es inseparable de ella, ya que no podrán tener existencia real sin ella. O sea que cuando el verbo se hace carne, Él nunca dejó de ser Dios, ¿estamos claros? ¿Estamos claros en eso? Él no dejó de ser Dios, Él siguió siendo Dios. Él tenía todos los poderes, siempre los tuvo, se autolimitó. Solo imagínense cuando lo llegan a buscar para apresarlo. ¿Quién es? Yo soy. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cayeron a tierra, ¿se imaginan ustedes? Hermano, cuando él hablaba, la gente sentía que había algo distinto en él. Este habla como quien tiene autoridad, decían. Porque sus palabras que él hablaba eran vida, eran espíritu, ¿se imaginan ustedes? Hermano, tenían a Dios manifestado en carne esa gente, cara a cara. Fue tan grave en esos tiempos, hermano Freddy, que Cristo dice que tenía un mandamiento y era que todo el que viera al Hijo fuera salvo. ¿Estamos claros? Tenían a Dios manifestado y todo el que no creyera en Él fuera condenado. Tan así que les dice, ay, Corazín y Betsaida, si en Tiro y Sidón se hubiera predicado hace tiempo, se hubieran arrepentido. Porque será más tolerable el castigo para aquellos que para ustedes tenían a Dios manifestado en carne. Cuando les dice, la reina de Sabá llegó a ver a Salomón y aquí tienen ustedes a alguien mayor que Salomón, le dicen. Tenían a Dios manifestado en carne. Y esa generación, hermano, va a ser castigada violentamente, porque llegó el Creador, anduvo entre ellos, llegó la gloria entre los judíos, la Shekinah. No necesitó que nadie la anduviera cargando, sino que anduvo y se movió entre ellos mismos. ¿Se imaginan ustedes? Va a ser terrible el castigo para esa generación, hermano. Terrible para aquellos que blasfemaron contra él y les dijo, ¿no? Esta blasfemia no les va a ser perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Estamos claros? Por eso ese tipo de blasfemia nadie la puede hacer como la hicieron eso en su momento. ¿Estamos claros, hermano? El verdadero significado de morfe en la expresión forma de Dios queda confirmada por su repetición en la frase correspondiente. Forma de siervo. Forma tiene el mismo sentido de ambas palabras. Filipenses 2, verso 6 y verso 7. La palabra morfe refiere a la naturaleza de Cristo, es decir, que Él era divino y llegó a ser humano. Según de Corintios 8, 9. Pablo se refiere a Él al contraste inefable entre el estado celestial y el estado terrenal. Lo importante que Pablo quiere es que sea firme enfáticamente la deidad de Cristo, que se hable de la deidad de Cristo, que se crea en la deidad de Cristo, antes y después de llegar a ser hombre. ¿Estamos claros? Él era Dios antes de venir, era Dios al estar en la tierra, era Dios al resucitar también. ¿Estamos claros? Siempre ha sido Dios. Nadie puede negar
que había contraste entre su estado celestial y su estado terrenal. Recuérdese sobre todo que el punto principal de Pablo en la humillación de Cristo, la encarnación de Cristo es el ejemplo supremo de la humillación. Y Pablo habla de ella para que sirva de ejemplo para los cristianos. Filipenses 2:5 es que dice él, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, cuando Pablo Aarón escribe estas palabras, Pablo está súper emocionado, ¿te imaginas, hermano? ¿Cómo es posible? Dios tomó la forma de siervo, se humilló, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y para Pablo, cuando Dios muere y derrama su sangre, para Pablo es sangre divina. ¿Estamos claros, hermano? No es la sangre de cerdo de los seres humanos que no sirve para nada. Sangre divina. Dos textos que a los testigos, hermano, lo tuercen. 1:18 de Juan, 2:20, 20:28 de Hechos también. ¿Se imaginan ustedes? Lo tuercen totalmente esos pasajes. Porque no pueden ellos concebir de que Dios anduvo en esta tierra, caminó en esta tierra, derramó su sangre para redimirnos a nosotros. Hay un contraste aquí entre forma de Dios, morfeteo, forma de siervo, morfedoulo. Recuerden, cuando Cristo llegó a ser hombre, no se despojó a sí mismo de su deidad, no dejó de ser Dios. En el cielo, Cristo tuvo el aspecto de Dios, Juan 5:37. En la tierra, sin embargo, tuvo el aspecto de siervo. ¿Estamos claros? Él siempre fue Dios. Él siempre estuvo allá. Él estaba aquí. Él siempre estuvo en todas partes. ¿Estamos claros? Él es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios completo, absoluto y total. Jesucristo es Dios, Dios único, real y eterno. Por eso las Escrituras enseñan, antes de manifestarse en carne, Jesús existía en forma de Dios, porque Él es el Padre eterno, Isaías 9:6. Al venir en carne, esa carne manifestó al único Dios verdadero. Por eso Jesús es la imagen del único Dios verdadero, Colosenses 1:15, Corintios 2:4. Y por eso Él es el único Dios verdadero, 1 Juan 5:20. El Señor Jesucristo tiene forma de Dios porque es Dios verdadero. Pero en su encarnación también tuvo forma de hombre. La forma de Dios estuvo escondida tras el velo de carne. Hebreos 10:20, ese sí me lo buscan, por favor, hermano Cáceres, hermano Freddy. Y la 10:20, y la plenitud de Dios habitó en ese templo de carne. Juan 2:19. Así que, aunque nadie ha visto al Dios invisible, el Dios y Padre invisible se ha dado a conocer por el Hijo su manifestación en carne. Juan 1:18. Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Siguiendo el camino nuevo, el camino de la vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Bueno, ¿se imaginan cuando va al monte la transfiguración? ¿Se imaginan ustedes cuando lleva a 3 hombres con él, de los 12 discípulos? Solo se hizo acompañar de 3 nada más. Y subió al monte. Y cuando se da aquella metamorfosis ante los ojos de ellos, hermano, ¿qué fue lo que miraron? ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese tipo de transformación? ¿Cómo se dio? ¿Se imaginan ustedes? Nadie puede explicar eso. Solo ellos 3 estuvieron ahí nada más, ¿o no es así? Tan así que cuando ustedes leen en Pedro, ¿no? Y ustedes leen, hermanos, que Pedro mismo dice, nosotros estuvimos en el monte santo, oímos la voz del cielo, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo tocamos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Estaban impactados, hermanos. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ah? Tuvieron, hermanos, con la Shekinah, la tocaron, la palparon, miraron la transformación, miraron la gloria saliendo del velo de carne. ¿Se imaginan ustedes? Hermanos, estaban asustadísimos. ¿Cuándo se iban a imaginar estos tristes pescadores? ¿Se imaginan ustedes que iban a tener una experiencia, si ustedes quieren, mayor que la que tuvo Moisés, hermano? Lo vieron, lo palparon. Dios autorrevelado. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Dios que reposa en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer.
Jesucristo es Dios manifestado y revelado visiblemente. La palabra griega traducida, dado a conocer, es la palabra exegomai, es la palabra griega. Y significa exponer una narración, desglosar una enseñanza, detallar, declarar, revelar con precisión. Nadie podía revelar a Dios, solo Él podía hacer una exégesis de sí misma. ¿Estamos claros? Lucas 10:22 lo leímos, Juan 17:3, Juan 17:23, Juan 17:10, verso 15. Hermano, solo Él podía hacerlo. ¿Estamos claros, hermano? Nadie más. Cada aparición de Dios en el Antiguo Testamento era la preencarnación de Cristo. La manifestación de la pluralidad apareció sobre la tierra en forma corporal descrita en algunos casos, como el ángel del Señor, Génesis 16, 7 al 13, 22, 11 al 18, 31, 11 al 3, 48, 15 al 16, Éxodo 3, 2 al 14, Jueces 6, 11 al 23, Jueces 13, 2 al 22. En otros, como un hombre aparecía, Génesis 18, 1 al 33, 32, 24 al 32, Josué 5, 13 al 15, Daniel 3, 24 al 25, y en otros sencillamente como el Dios de Israel, el Señor, Éxodo 24, 9, 11. Todas estas eran manifestaciones de Él, ¿estamos claros? A veces se aparecía en una forma llamada la gloria del Señor. Fue la nube y la columna de fuego que guió y defendió a los judíos en su peregrinaje en el desierto. Éxodo 13, 21 al 22, 14, 19, 16, 17, 24, 16, 17, 33, 16 al 23. Era la nube luminosa que descansaba sobre el arca del pacto, entre los querubines de oro en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo y más adelante en el templo. Éxodo 25, 22, 33, 9. La expresión gloria, Shekinah, o simplemente Shekinah, del hebreo Shaken, que significa morar, era usada por los judíos para describir estas manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Jesucristo es la gloria, la Shekinah o el Shekinah. Con la encarnación, esta gloria penetró en la humanidad y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14, primera de Juan 1:1 al 3, hermano. El verbo se hizo carne, significado, no es se hizo en el sentido de cesar de ser lo que Él era antes. Dios el Padre asume la naturaleza humana sin dejarla divina. La relación de las dos naturalezas entre sí siempre será un misterio muy por encima de nuestra comprensión. Que quede claro, tampoco era Jesús una combinación de las dos naturalezas, humana y espiritual. El armonizar las dos naturalezas no produce ni una ni la otra, sino una cosa imperfecta, híbrida, constituido por elementos de distinto origen que no tiene esencia muy determinada. Fue hecho, indica una transición de la preexistencia eterna a la existencia dentro del templo. El vocablo carne, en el griego sar, tiene varios significados en el Nuevo Testamento. En nuestro pasaje se refiere a la naturaleza humana, considerada no necesariamente pecaminosa. ¿Estamos claros? Unos dicen que Jesús era el segundo Adán y que tenía la misma inocencia del Adán que estaba en el huerto. Han dicho así algunos predicadores. Y que Jesús era el mismo Adán, al mismo nivel que el Adán que estaba en el huerto. ¿Es cierto eso? No. Falso, no dice eso el texto, y es lo que vamos a ver en un próximo tema. Habitó entre nosotros como en una tienda, plantó su tienda por un tiempo entre los hombres y vivió entre ellos. Habitó, griego skenou, quiere decir morar en un tabernáculo. Significa que lo que se veía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Israel, la gloria, la Shekinah, se había hecho ahora carne y sangre. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. ¿Me quieren leer, por favor, ese texto, hermano Freddy Rico, en esa versión? Vamos. Primera de Pedro. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Oiga qué rico lo que dice esa versión. Mano Eduardo, me lo busca en esa versión también. Segunda de Pedro 1, 18 al 16. 16 al 18, exacto. ¿Vamos?
La enseñanza que le dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados con maña, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio el honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloria, de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Al 18. Sí. Vamos, hermano. No crean ustedes que les hemos estado relatando cuentos de hadas cuando les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segundo advenimiento. No, con mis propios ojos vi su majestad allá en el Monte Santo cuando resplandeció con la honra y la gloria de Dios Padre. Yo escuché la gloriosa e imponente voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Hermano, Juan insiste en todo momento, contradiciendo a los herejes, que la naturaleza divina y humana de Cristo se unieron completamente sin llegar a fundirse. Por todo este evangelio se enseña que la naturaleza humana de Jesús es verdadera. Juan 4:6, Juan 7, Juan 6:53, 8:40, 11:33 al 35, 12:27, 13:21, 19 y 28. El que era y es omnipotente escogió sujetarse a la fragilidad de la carne humana. El que era omnisciente escogió sujetarse a las limitaciones del pensamiento humano. El que era omnipresente escogió confinarse en la carne a las limitaciones de tiempo y espacio y materia. No perdió ninguno de los poderes que tenía como Dios, pero como hombre escogió vivir bajo las reglas, bajo las cuales Él esperaba que viviéramos nosotros. Se sujetó a la voluntad del Padre, Juan 6:38. Enseñó las enseñanzas del Padre, Juan 7:16. Hizo lo que le agradaba al Padre, Juan 8:29. Procuró la gloria del Padre, Juan 8:50. Los enemigos de Cristo entendían lo que Él decía, y por eso le querían apedrear por blasfemar. Juan 10:38 al 33. Sabían que cuando Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo de Dios, quería decir que era Dios igual a Él. Y en base a esto, sus enemigos demandaban que Pilato lo crucificara. 19:7 de Juan. Obsérvese con cuidado esta verdad. Al decir Jesús que Dios era su propio Padre, daba a entender que Hijo y Dios significa lo mismo. ¿Estamos claros? Lo mismo, la misma esencia. Cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, Juan 14:28, no se refería a su naturaleza, esencia, deidad, ni a los atributos divinos de omnipotencia, omnisciencia, sino a su papel de subordinación del Padre, su humillación al llegar a hacerse hombre, para poder morir por nosotros. Durante esta gran humillación, Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Demostró esto repetidas veces, demostrando su omnipotencia, su omnisciencia, perdonando pecados y siendo adorado. Él mismo había dicho, al Señor tu Dios adorarás, cuando Satanás llegó. Por eso, al ver que el mismo Jesús aceptó la oración, la conclusión ineludible es que Él era y es Dios manifestado en carne. Y Él está como Dios ahí arriba siempre. ¿Estamos claros? El Dios que llegó, hermano, hecho hombre. ¿Se imaginan ustedes el impacto de los ángeles? Cuando Él sube, Él llega con un cuerpo, hermano, carne y hueso, y está ahí arriba como Dios. En cuanto a su relación con Dios, Jesús afirma, 1, que había visto al Padre y que había venido del Padre, Juan 6:33, 6:38, 8:23, y que volvería al Padre. 2, que Él solo había visto al Padre y nadie más, 1:18, 6:46, pero que Él y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, 14:6. 3, que Él conoce personalmente al Padre, Juan 7:29, 8:55, 10:14, 10:15, 17:25. 4, que Él revela al Padre, Juan 1:18, 8:19, 12:45, 44 también, 49:50, 14:7, 9. 5, que es igual a Dios, Juan 5:18, 10:30, Hebreos 1:3. 6, que Él hace las obras de Dios y por eso posee el poder absoluto de Dios, Juan 5:19. 7,
que Él posee los atributos de Dios eterno. Juan 8:58, 17:5, omnipotente. 11 Juan, omnisciente. Hermano, Cristo es adorado. Mateo 4:10, cuando le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Debemos entender ese texto, hermano. Cuando Satanás frente a Jesús y le dice, si postrado de rodillas, vete, Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Cuando Cristo le dice, solo al Señor, no, solo al Señor tu Dios adorarás, le dice, Satanás sale, hermano, al inmediato de ese lugar. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Dios no puede ser tentado, ¿estamos claros? Varias veces personas adoraron a Cristo. Mateo 2:1, 2:11, los sabios del oriente, postrándose, proscuneo, le adoraron. Mateo 8:2, vino los leprosos y se postraron, proscuneo. Mateo 9:18, un hombre principal se postró, proscuneo, ante él. Mateo 14:33, los discípulos le adoraron, proscuneo, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 15:25, la mujer cananea se postró, proscuneo, ante él. Mateo 20:20, la madre de Juan y Jacobo postrándose, proscuneo, ante él. Mateo 28:9, las mujeres abrazaron sus pies y le adoraron, proscuneo. Mateo 28:17, los 11 le adoraron, proscuneo. Juan 9:38, el que estaba ciego le adoró, proscuneo. Hebreo 1:6, Dios viene y dice, adórenle todos los ángeles de los cielos. Proscuneo significa adorar, caer postrado, y todo esto lo hicieron ante Jesús. ¿Estamos claros? Compárese Hechos 10:26, Cornelio postrándose a los pies de Pedro le adoró, proscuneo. Pero Pedro inmediatamente no acepta su adoración, sino que le dice, hey, levántate pues, yo soy mismo hombre como tú. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sin embargo, Cristo nunca rehusó la adoración de la gente. Compárese Apocalipsis 19:10. Juan se postró ante los pies del ángel, al ver a semejante ángel, para adorarle, proscuneo. Pero el ángel también le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Ponete de pie, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora, proscuneo al Dios, a Cristo, al único que lo merece, nada más, le dice el ángel. ¿Se imaginan ustedes? Pero Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca rehusó, jamás rehusó ser adorado. En ninguno de los textos que ustedes encuentran, ¿estamos claros? Siempre aceptó adoración. Concluyo. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19 y 2:9. Existiendo en la forma de Dios. Filipenses 2:6. La Biblia de la América comete un error en traducción. Pone existía en forma, ya que en el texto griego aparece la palabra griega uparkon, que significa existiendo. Porque eternamente, existiendo en la forma de Dios, en Cristo, el invisible llegó a ser visible. ¿Estamos claros? Siempre, nunca dejó de ser Dios. Por eso es que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Se imaginan ustedes cómo saboreaba Pablo a Jesucristo, hermano? ¿Se imaginan ustedes cuando Pablo llega a conocer a profundidad a Jesucristo? Por eso él decía, entre más conozco a Jesús, entre más conozco a Jesucristo, más conozco a Dios, decía el hombre, hermano. Zacarías 14:9, termino. Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre, cuando termine todo el plan de redención. ¿Estamos claros? Será uno, y uno será su nombre, cuando termine el plan de redención. Mano, Dios manifestado en carne. Y en breve viene para tomar control de esta creación. En persona, nuevamente. ¿Estamos claros, hermano? Y va a ser adorado. Que no necesita un arca del pacto dentro del próximo templo que va a haber. ¿Estamos claros? Porque lo van a tener en persona, gobernando todas las naciones del mundo. Oramos. Padre, damos gracias, Dios. En el nombre de Cristo.